Cordial saludo, bienvenidos a este módulo de diseño de sistemas productivos del programa UdeARROA de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia. Estamos trabajando los diferentes métodos que nos ayudan con el tema de localización de una planta. Y vamos a trabajar el día de hoy la localización por un método que conocemos como método de Brown y Gibson. Este es un método cualitativo que viene del método de puntaje ponderado. Los doctores Brown y Gibson, estudiando el método de puntaje ponderado, vieron que podían sacar factores objetivos y factores subjetivos. Los factores objetivos iban a tener la posibilidad de tener información para su manejo, y los factores subjetivos iban a hacerlo con expertos. Entonces se inventaron un nuevo método y lo llamaron el método de Brown y de Gibson. Este método entonces combina factores posibles, o sea, factores objetivos con factores subjetivos. El método consta de 4 etapas. La primera entonces es asignar un valor relativo a cada factor objetivo. La segunda, estimar entonces el valor relativo de cada factor subjetivo. Y la tercera, combinar los factores objetivos y subjetivos asignándole una ponderación relativa y de esa manera obtener lo que ellos llaman la MPL, medida de preferencia de localización. Y cuarto paso sería entonces seleccionar o recomendar dónde localizar, dónde ubicar la planta, y se recomendará entonces aquella que tenga la mayor medida MPL o la que nos dé mayor medida de preferencia de localización. La fórmula que los doctores Brown y el doctor Gibson recomiendan es que sea esa mejor medida de preferencia de localización sea igual a una constante K por los factores objetivos más 1 menos K por los factores subjetivos. Esta constante K la definen los expertos. Si quieren premiar la parte objetiva, darán un K mayor. Si quieren premiar la parte subjetiva, darán un K menor. K oscila entre 0 y 1. Si quieren premiar en igual medida lo objetivo y lo subjetivo, entonces darán en este caso un K de 0.5 y 1 menos K de 0.5. Quiere decir que vale lo mismo lo subjetivo que lo objetivo. Ese K entonces lo definen los expertos. Los factores objetivos, por su parte, siguen esta fórmula que plantean Brown y Gibson y nos dicen entonces que esos factores objetivos van a ser igual a 1 sobre C sub I sobre la sumatoria desde I igual 1 hasta N de los 1 sobre los C sub I. Y los factores subjetivos, por su parte, siguen esta ecuación, que va a ser igual a la sumatoria desde J igual 1 hasta N de los R y J, que es una comparación pareada o comparación por pares que hacen los expertos, por los WJ, siendo los WJ los índices de importancia relativa que los expertos le den a los factores subjetivos. Miremos cómo funcionaría este método a través de un ejemplo. Nos plantean entonces que una compañía necesita instalar una nueva planta para su área de producción. Para ello está considerando 3 sitios alternativos, que son Medellín, Envigado e Itagüí, y desean, por el método de Brown y Gibson, definir en cuál de ellos ubicar la planta. La suma de los costos fijos que corresponden a energía, arriendo y agua para cada ubicación son los que aparecen en la tabla. Nos dicen que para Medellín va a tener entonces unos costos fijos de 37.388,6, para Envigado unos costos fijos
de 39.382,7 y para Itagüí unos costos fijos de 38.108,9. Recordemos entonces que lo primero que debemos hacer es definir K. Los expertos se reunieron, tomaron la decisión de que van a premiar los factores objetivos y dieron un K de 0,75. ¿Qué quiere decir? Que si K vale 0,75, 1 menos K vale 0,25. Lo segundo entonces es hallar esos factores objetivos y los vamos a hallar aplicando esta fórmula que nos dice que va a ser 1 sobre cada uno de esos valores que nos dieron en la tabla y cada uno de ellos sobre la sumatoria de los mismos. Vamos entonces a aplicar esta fórmula a esos valores que me dieron. Aquí no se necesitan los expertos, por eso serían factores objetivos. Tenemos entonces Medellín 37.388, Envigado 39.382, Itagüí 38.108, esos serían los fijos, y 1 sobre C sub I, que sería el numerador de la tabla, va a ser entonces 1 sobre 37.388 y me da este valor. Luego vamos a tener 1 sobre lo correspondiente a Envigado, 39.382 y me da este valor. Luego vamos a tener 1 sobre lo correspondiente a Itagüí y me da este valor. Lo sumamos, que ese es el denominador, la suma de los tres, y eso me da este valor. Aplicando entonces la fórmula, este sobre este me va a dar el factor objetivo Medellín de 0,341. Este valor, que es el numerador, sobre este, que es el denominador, me va a dar el factor objetivo de Envigado, que es de 0,324. Y este valor sobre el total, que sería el correspondiente a la fórmula, me va a dar 0,335, que es el correspondiente a Itagüí. De esa manera entonces hasta el momento tendría una mejor medida de localización, que va a ser igual, recordemos, a K por los factores objetivos más 1 menos K, recordemos, por esos factores subjetivos. ¿Qué tenemos hasta el momento entonces? Que esa mejor medida de localización para Medellín va a ser igual a K. Acá nos dijeron que valía 0,75, entonces va a ser 0,75 por el factor objetivo que acabamos de hallar, que recordemos nos dio 0,341 más 1 menos K, y eso nos va a dar 0,25 por el factor subjetivo correspondiente entonces a Medellín. Lo mismo haríamos para la comunidad de Envigado. Vamos a tener el mismo K, 0,75 por el factor objetivo que obtuvimos, que es de 0,324 más 1 menos K, o sea 0,25 por el factor subjetivo para Envigado, y tendríamos entonces nuestra segunda comunidad. Y la tercera comunidad sobre la cual debemos recomendar es la comunidad correspondiente a Itagüí. Tendríamos entonces K de 0,75 por su respectivo factor objetivo, que fue de 0,335 más 1 menos K, que es 0,25 por su respectivo factor subjetivo. ¿Qué nos queda faltando entonces? Únicamente hallar los factores subjetivos para cada una de esas comunidades. Recordemos que la metodología me da la fórmula para hallar esos factores subjetivos. Y me dicen que es una sumatoria entre los R y J, que es una comparación pareada, una comparación por pares que hacen los expertos, por los WJ, que es el índice de importancia relativa para esos factores subjetivos de esas comunidades. Aquí tendríamos entonces la fórmula para esos factores subjetivos. Lo primero entonces es identificar esos WJ.
¿cierto? Y para eso necesitamos que los expertos nos definan los factores que van a evaluar en estas 3 comunidades. Ellos, asumamos, se reunieron y definieron 3 factores subjetivos a evaluar. Esos factores subjetivos que van a evaluar es el tema de la cultura, el tema del clima y el tema de seguridad. Y deben definir esos mismos expertos qué importancia le van a dar. Igual que con K, la suma de esos valores de importancia que den debe sumar 1, o sea que nos debe dar 1. Es como si tuviéramos 1 para repartir entre esos factores subjetivos. Puede darse el caso que los expertos definan que el tema de cultura vale 1 y en ese caso clima valdría 0 y seguridad valdría 0. Puede darse el caso que los expertos digan que los 3 son igualmente importantes y que cada uno va a valer 1/3, 1/3, 1/3 y nos va a sumar 1. Pueden darse todas las posibles combinaciones desde la matemática. Para nuestro caso vamos a asumir que los expertos definieron que el tema de cultura era muy importante para esta empresa y le dieron una importancia de 2/3, al tema de clima le dieron una importancia de 1/3 y por ende al tema de seguridad le vamos a dar un valor de 0. Como es una comparación por pares, es una comparación o una multiplicación matricial, pues necesitamos esta cantidad de factores. Eso nos da entonces que el factor cultura va a tener un valor de importancia de 0,667, el factor clima, un factor de importancia de 0,3333, seguridad 0, y eso nos va a sumar entonces 1. Allí estaría entonces lo primero de la fórmula, que es ese índice de importancia relativa que lo dan los expertos. Lo segundo entonces es hacer esa comparación por pares, esa comparación pareada, y es mirar cómo está la cultura en Medellín, cómo está el clima en Medellín, cómo está la seguridad en Medellín y calificarla, cómo está la cultura en Envigado, el clima en Envigado, la seguridad en Envigado y calificarla. Y cómo está la cultura, el clima y la seguridad en Itagüí y calificarla. Esos serían entonces los R y J a los que se refiere en la fórmula. Partiendo entonces de esa información vamos a calificar el tema de cultura en Medellín, el tema de clima en Medellín y el tema de seguridad en Medellín. Para esa calificación vamos a asumir 3 expertos, cada uno de manera individual califica con 0 o 1 si le parece que está bien o no está bien cada uno de estos factores subjetivos en la respectiva región donde pretendemos localizar nuestra planta. Digamos que el primer experto, el tema de cultura en Medellín, le pareció que estaba bien y lo calificó con 1. El segundo experto, el tema de cultura en Medellín, le pareció que estaba bien y lo calificó con 1. El tercero, como son individuales, no le pareció que estaba bien y lo calificó con 0. El clima en Medellín, al primer experto le pareció que no estaba bien y lo calificó con 0. El segundo lo calificó con 0 y el tercero coincidió y lo calificó con 0. El tema de seguridad, al primer experto le pareció que la seguridad en Medellín no estaba bien, lo calificó con 0, el segundo le pareció que estaba bien, lo calificó con 1 y el tercero lo calificó también con 0 porque no estaba de acuerdo. Lo mismo hacen entonces para Envigado los 3 expertos, miran la cultura, miran el clima y miran la seguridad. Digamos que el primero de ellos, Envigado, en el tema de cultura lo califica con 0, el segundo lo califica con 0, el tercero le parece que está bien y lo califica con 1. Para el tema de clima, el primero le parece que está bien y lo califica con 1, el segundo le parece que no está bien y lo califica con 0, el tercero le parece que está bien y lo califica con 1. Y el tema de seguridad, el primero le parece que la seguridad en Envigado está bien, lo califica con 1, el segundo no le parece que está bien, lo califica con 0 y el tercero le parece que está bien y lo califica con un 1. Lo mismo haríamos entonces para Itagüí,
de la calificación de los 3 expertos. La cultura entonces para Itagüí les parece al primero que no está bien, lo califica con 0, el segundo lo califica con 0 y el tercero lo califica con 1. El tema de clima en Itagüí, el primero lo califica con 0, otro experto lo califica con 1 y el otro experto lo califica con 1. Y el tema de seguridad en Itagüí, el primer experto le parece que no está bien, lo califica con 0, el segundo le parece que está bien, lo califica con 1, el tercero le parece que no está bien y lo califica con 0. Lo primero entonces es calificar a criterio de cada experto cómo están esos factores subjetivos en cada una de esas regiones. Lo que sigue en la metodología entonces es sumar. Vamos a sumar lo que calificaron los expertos, 1 más 1 más 0, y esto me da 2, 0 más 0 más 1, y esto me da 1, 0 más 0 más 1, y esto me da 1, y sumamos, y esa suma me dio 4. El segundo, en el tema de clima, vamos a sumar 0, 0, 0, me da 0, 1, 0, 1, me da 2, 0, 1, 1, me da 2, y esa suma me da 4. Y en el tercer ítem, en el tema de seguridad, 0, 1 y 0 me da 1, 0, 1, 0, 1 me da 2, 0, 1, 0 me da 1. Si sumamos me da 4. En este ejercicio nos coincidió que todos nos dieran 4. No necesariamente en todos debe dar el mismo valor, porque depende de la calificación o el criterio de los expertos. ¿Qué me interesa? Los R y J. ¿Cómo los hallamos entonces? Cogiendo cada valor y dividiéndolo por el total. En este caso, 2 dividido 4 me va a dar entonces 0.5. 1 dividido 4 me va a dar 0.25. Y 1 dividido 4 me va a dar 0.25. ¿Cómo sé si estos R y J están bien? Esa suma me debe dar 1. Para el tema de clima, 0 sobre 4 me va a dar 0, 2 sobre 4 me va a dar 0.5 y 2 sobre 4 me va a dar 0.5. Lo sumo y si está bien me debe dar 1. Y para el tema de seguridad, 1 sobre 4 me va a dar 0.25, 2 sobre 4 me va a dar 0.5 y 1 sobre 4 me va a dar 0.25. Si lo sumo me debe dar 1. Estos son entonces los R y J que necesito para hacer mi multiplicación pareada y poder obtener los factores subjetivos de los cuales habla la fórmula de los doctores Brown y Gibson. Vamos entonces a hacer esa multiplicación. Vamos a extraer estos R y J, estos R y J, estos R y J y los vamos a multiplicar por WJ. Recordemos entonces la primera columna, 0.5, 0.25, 0.25, 0.5, 0.25, 0.25, 0.25. Vamos entonces a sacarlos a un lado para hacer esa multiplicación. Ahí tendría entonces la primera matriz y recuerden que los voy a multiplicar por los WJ, 0.6667, 0.3333 y 0. Procedamos entonces a hacer esa multiplicación. Tendríamos entonces 0.5, 0.25, 0.25, 0, 0.5, 0.5 que era la segunda columna y la tercera 0.25, 0.5, 0.25. Y esta es entonces mi primera matriz y la voy a multiplicar entonces por 0.6667, que recuerden es la calificación que dieron los expertos en ese índice de importancia relativa, 0, 33, 33 y 0. Como es una multiplicación matricial, recordemos que multiplicamos fila por columna y me va a dar el factor subjetivo para Medellín, factor
subjetivo Medellín, y esa multiplicación entonces de la primera fila por la columna me va a dar 0,33, 3. Para la segunda, que era Envigado, segunda fila por la columna, y en este caso en particular me dio el mismo valor. Y la tercera fila por la columna, haciendo esa multiplicación, o sea 0,25 por 0,66, 67, 0,5 por 0,33, 33 y 0,25 por 0, sumo esos tres valores y coincidencialmente me da también, en este caso, 0,33, 3 para Medellín, para Envigado y para Itagüí. Allí tendríamos entonces, recordemos cómo se multiplican matrices, 0,5 por 0,667, 0 por 0,33, 0,25 por 0, y eso me dio 0,33, 3. 0,25 por 0,667, 0,5 por 0,33, 3 más 0,5 por 0, y eso me da 0,33, 3 para Envigado. 0,25 por 0,66, 67 más 0,5 por 0,33, 33 más 0,25 por 0, y eso me va a dar 0,33, 3 para Itagüí. Con eso entonces tengo mis factores subjetivos y lo que hago entonces es completar mi fórmula. Recordemos K, que es 0,75 por los factores objetivos que ya habíamos hallado según fórmula. Tengo el K, 1 menos K, que es 0,25 por los respectivos factores subjetivos. Vamos entonces a incorporarlos allí. Tendríamos entonces 0,75 por 0,341 más 0,25 por 0,33, 3. Para Medellín, para Envigado tendríamos 0,75 por 0,324 más 0,25 por el factor subjetivo, recordemos nos dio igual valor, y eso sería para Envigado. Para Itagüí igual, K 0,75 por 0,335 que fue su factor objetivo, más 0,25 por el factor subjetivo, 0,33, 3, en este caso en particular nos dio igual valor, no siempre es necesario que dé el mismo valor. Procedemos entonces a hacer esa multiplicación y entonces obtendríamos, cuando hagamos la multiplicación, teniendo en cuenta los factores objetivos, los factores subjetivos y teniendo en cuenta lo que nos dieron el valor de K, que el mejor sitio preferente de localización para Medellín es de 0,339, para Envigado es de 0,326 y para Itagüí esta suma nos da 0,334. Para resolver el ejercicio, tenemos entonces que escogemos según la metodología de Brown y Gibson el que me dé el mayor puntaje en esta metodología, y en este caso de los tres el mayor puntaje lo tiene Medellín. Por ende entonces recomendaríamos a la empresa que localice, que instale, que ubique su planta en la ciudad de Medellín. Hasta aquí esta metodología de Brown y Gibson, que recuerden es un método subjetivo para localizar plantas. Como la localización de las plantas es estratégica, siempre es recomendable utilizar en la medida de las posibilidades de la empresa diferentes métodos para que la recomendación que al final se vaya a dar de dónde localizar, de dónde instalar, de dónde ubicar esa planta sea la más acertada. Hasta aquí el método de localización de Brown y Gibson dentro del curso de diseño de sistemas productivos.